Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 3 de la materia Seminario de Investigación 2 de la unidad número 5, Evaluación y Retroalimentación del proyecto de investigación. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que un estudiante pueda analizar los procesos de evaluación y retroalimentación del proyecto de investigación, así como el análisis tanto crítico de avances en proyectos de investigación con el propósito de mejorar lo que es la calidad y coherencia y solidez metodológica de estos estudios públicos. Por esa razón es que a lo largo de toda esta cápsula, poco a poco iremos estudiando justamente los mecanismos de evaluación y retroalimentación aplicados a los proyectos de investigación, comprendiendo cuál es su importancia para poder identificar tanto fortalezas, debilidades y áreas de mejora o de oportunidad en el desarrollo del trabajo académico. Pero bueno, estableciendo esto, tenemos que empezar a recordar que la evaluación del proyecto de investigación de cierta forma va a constituir un proceso sistemático mediante el cual se analiza lo que es la calidad, la coherencia y obviamente lo que es la viabilidad del estudio desarrollado. Es decir, este procedimiento como tal va a implicar revisar si el proyecto cumple con los objetivos planteados y si la metodología empleada como tal resulta adecuada y pertinente y si los resultados guardados consisten con el problema de dicha investigación. De esta forma, si lo pasamos a un ámbito jurídico, la evaluación también va a contemplar la correcta interpretación de la legislación, de la norma, así como también el uso pertinente de la jurisprudencia y la solidez de la argumentación jurídica desarrollada, lo cual de cierta forma va a implicar que la evaluación no solamente se limita únicamente a una revisión final, sino que puede llevarse a cabo en distintas etapas del proyecto de investigación, a fin de cuentas para poder asegurar su mejora continua durante todo el trabajo de investigación o proyecto de investigación. A lo que voy, de esta forma podemos entender que la evaluación de un proyecto de investigación jurídica de cierta forma se va a encontrar debidamente fundamentada en diversos criterios que van a permitir determinar su calidad y solidez. Es decir, uno de los principales criterios va a ser la coherencia, entendida como la congruencia existente entre el problema planteado, los objetivos establecidos y la metodología aplicable y pueden los resultados obtenidos. De esta forma vamos a encontrar diferentes criterios. Por ejemplo, otro criterio también relevante es la pertinencia, la cual va a permitir como tal valorar la relevancia del tema y su aportación dentro de un contexto jurídico, ya que también hay que considerar lo que es la rigurosidad metodológica y de cierta forma también verificando que los métodos y técnicas empleadas son las adecuadas y congruentes con el tipo de investigación que estamos realizando. Por esa razón es que al final del día, la claridad en la redacción, así como el uso correcto de las fuentes de información, van a constituir aspectos fundamentales dentro de ese proceso de evaluación. De esta forma, podemos decir que la retroalimentación se va a concebir como un proceso mediante el cual se emite tanto observaciones, sugerencias y críticas constructivas, además destructivas, siempre constructivas, respecto de nuestro proyecto de investigación. A fin de cuentas, este procedimiento va a permitir detectar áreas de mejora para poder corregir posiblemente errores y pueden reforzar los aspectos positivos de ese trabajo desarrollado. De esta forma es que debemos de entender que dentro de la investigación jurídica, la retroalimentación, por ejemplo, puede ser proporcionada por docentes, asesores o también por especialistas en la materia, quienes aportan una visión más técnica y fundamentada, ya que de esta forma la incorporación de esas observaciones van a contribuir a elaborar la calidad, de cierta forma, elaborar un proyecto de calidad de un análisis mejor, así como también fortaleciendo la argumentación y mejorando la estructura de dicho proyecto. Por esta razón es que la retroalimentación no debe interpretarse como una crítica negativa, sino como una oportunidad de mejora
continua y perfeccionamiento académico en todo momento. De esta forma es que la evaluación y la retroalimentación deben integrarse de manera continua dentro del desarrollo del proyecto de investigación. Es decir, al final de cuentas, esto va a implicar justamente, de cierta forma, va a implicar que no solamente se reciben observaciones, sino también se analiza cuidadosamente e incorpora de forma adecuada lo que es el trabajo realizado. Es decir, la integración de estos elementos como tal, en conjunto, van a permitir perfeccionar lo que es la estructura del proyecto de investigación, a fin de cuentas para poderlo mejorar y de cierta forma también mejorar su coherencia interna y fortaleciendo lo que es la argumentación jurídica desarrollada, lo cual de cierta forma va a facilitar la identificación oportuna de debilidades antes de la presentación final del proyecto. Por esta razón es que este proceso va a contribuir de manera directa a elevar lo que es la calidad académica y profesional del estudio en su conjunto. De esta forma, tenemos que entender que el análisis crítico de estos avances, de estos proyectos de investigación, se van a concebir como un proceso mediante el cual se va a examinar de forma reflexiva, ordenada y sistemática también el progreso alcanzado en el desarrollo de dicho estudio. Es decir, al final del día, este análisis no se va a limitar únicamente a describir lo realizado, sino que también valora la calidad, coherencia y pertinencia de cada una de las etapas que integran el proyecto. De esta forma, si lo pasamos a un ámbito jurídico, esto va a implicar revisar el avance en la construcción del marco teórico, así como también el desarrollo metodológico y por ende la corrección de dicha información y el análisis de los resultados obtenidos, ya que de esta forma el objetivo principal va a consistir en determinar si el proyecto se encuentra debidamente orientado hacia el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos al final del día, por lo que el análisis crítico de avances va a considerar diversos elementos fundamentales dentro del proyecto de investigación. Es decir, a final de cuentas, se va a evaluar la calidad del problema de investigación, así como también se va a verificar si éste continúa siendo pertinente, vigente y adecuadamente delimitado. A lo que voy. De esta forma se va a revisar lo que es el progreso del marco teórico, analizando si las fuentes consultadas resultan como tal suficientes, actualizadas y relevantes para el estudio, ya que de esta forma va a ser importante que en todo caso se mantenga una coherencia metodológica entendida como la correspondencia entre el método seleccionado y los objetivos planteados en la investigación. Por esta razón es que se debe analizar el grado de avance en la recolección y el análisis de los datos con el fin de determinar el desarrollo real de dicho proyecto en todo momento. De esta forma, es que podemos decir y argumentar que el análisis crítico va a permitir como tal identificar tanto las fortalezas como las debilidades presentes en dicho proyecto de investigación. Es decir, entre las fortalezas posiblemente podemos destacar la claridad en los objetivos planteados, así como también la adecuada selección de fuentes, posiblemente la coherencia en la metodología empleada. En este caso, por otro lado, mientras las debilidades pueden manifestarse posiblemente en la falta de información suficiente, problemas de redacción, inconsistencia metodológica o una escasa profundidad en el análisis desarrollado. De esta forma, la identificación de estos elementos positivos y negativos va a posibilitar la realización de ajustes oportunos orientados a mejorar la calidad de ese trabajo de investigación. Por esa razón, al final del día, este proceso va a contribuir a un desarrollo como tal más ordenado, estructurado y sólido en nuestro trabajo de investigación, en nuestro proyecto de investigación en conjunto. A lo que voy. De esta forma podemos llegar a la conclusión que el análisis crítico, que a veces resulta fundamental, de cierta forma sí, a veces resulta fundamental para garantizar la calidad de los proyectos de investigación jurídica. Es fundamental. A lo que voy, este proceso corrige errores antes de llegar a la etapa final, evitando la presencia de inconsistencias en los resultados obtenidos, también de cierta forma fortaleciendo lo que es la capacidad de reflexión y el ejercicio analítico sobre el propio trabajo de investigación desarrollado.
ya que de esta forma lo que se usa es su aplicación constante y de cierta forma también va a contribuir a mejorar la solidez coherente y pertinente del estudio en cada una de estas etapas. Por esa razón, de esta forma podemos entender lo que es el análisis crítico de avances en proyectos de investigación y cómo es que se relaciona y se aplica lo que es la evaluación y retroalimentación del proyecto de investigación. Pero bueno, hasta aquí sea esta cápsula. Más adelante empezaremos a tocar con más detalle otros temas bastante interesantes, como por ejemplo lo que es la identificación de áreas de mejora en la investigación jurídica, así como también poco a poco empezaremos a tocar otros temas en otras cápsulas, como por ejemplo algunas estrategias para la argumentación y defensa de nuestra investigación, así como también cómo es que se relaciona directamente en lo que es la retroalimentación académica en los seminarios de investigación ya más en concreto. Pero bueno, todos estos temas los estaremos tocando poco a poco en las siguientes cápsulas. Hasta aquí sería todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego y gracias.